Estamos en la ciudad de Vicente López y bueno, y uno dice Vicente López, se retrotrae a su época escolar, Vicente López y Planes, uno estudió en la currícula de la escuela primaria, antes los días, el 11 de mayo, me acuerdo, el 11 de mayo se hacía un acto en particular porque era el día del himno nacional argentino, y ahí recordamos a Vicente López y Planes, que fue el autor de la letra de nuestro himno nacional, y Blas Parera, que nos decían que no era argentino, era español, había hecho la música. Recordamos ese 11 de mayo, el día del himno. Bueno, hoy vamos a hablar de Vicente López y Planes, pero bueno, le vamos a preguntar al historiador Pablo Palermo, digamos, que escribió un libro que fue la única biografía escrita de Vicente López y Planes, que nos cuente, según mi criterio, uno de los próceres más trascendentes de aquellos próceres que nos dieron la nacionalidad, precisamente. Del otro lado de la línea lo tenemos a Pablo Palermo. ¿Qué tal, Pablo? Es un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Luis, buenos días. Un placer muy grande hablar con usted y un cariño grande para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, en la introducción yo dije que, bueno, recordaba las épocas escolares, que uno lo mencionaba Vicente López y Planes, y enseguida lo relacionamos con el himno nacional argentino. Pero yo creo que fue una persona mucho más completa. Tal es así que yo lo catalogué como uno de los próceres más trascendentes que nos dieron la nacionalidad. ¿Qué nos podés contar de Vicente López y Planes? ¿Cuándo nació? ¿Cómo estaba compuesta su familia? ¿Cuál fue su derrotero a través de su vida literaria y su vida política y judicial, fundamentalmente? ¿Qué nos podés decir de Vicente López y Planes? Vicente López y Planes provenía de una familia española. Él había nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1784. Hay una placa, actualmente hay un club bailable, un boliche bailable, ajá, pero hay una placa antigua de la municipalidad que recuerda que en esa casa nació, sí, en 1784, Alejandro Vicente López, hijo de Domingo López y de Catalina Planes. Él siempre firmó Vicente López. Ajá. Es muy raro. Yo he consultado parcialmente su archivo, que se atesora en el Archivo General de la Nación. Es muy raro que él firmara Vicente López y Planes. Ajá. Él siempre firmaba Vicente López. En ese caserón... Sí. Estás hablando de Perú al 500. En la calle Perú al 500, antigua calle de Representantes, porque en la Manzana de las Luces estaba la antigua legislatura. Sí. En esa casa nació Vicente López en 1784, en esa casa escribió los versos de la Marcha Patriótica, nuestro himno nacional, sí, y en esa casa murió el 11 de octubre de 1856. Ajá. Triste, porque la patria argentina en ese momento estaba dividida entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que eran dos potencias rivales, formaban parte de una misma nacionalidad, o sea, las antiguas provincias unidas del sur, divididas por cuestiones políticas. Pertenecía, por lo que veo, a una familia acomodada, bueno, porque fue a estudiar, según tengo entendido, a Chuquisaca, los estudios universitarios a Chuquisaca. ¿Y el colegio medio dónde lo hizo? Antes de ingresar a el colegio medio, sí, si bien yo no encontré documentación, seguramente sí, lo hizo en alguna escuela parroquial, ajá, sí, regenteada por los sacerdotes franciscanos, sí, seguramente, sí, donde hizo los estudios elementales. Él siempre tuvo una enorme inclinación por la literatura. Sí. Y como bien dijo usted, en la Universidad de Chuquisaca, San Francisco Javier, claro, recibió lo que es el primer paso para el título de abogado, que era bachiller en leyes. Claro. Sí. Recordemos que la UBA todavía no existía, o sea, por eso los alumnos que vivían,
los alumnos que querían estudiar el terciario o la facultad o nivel universitario tendrían que irse a Chuquisaca y después a Córdoba. A Chuquisaca o la Universidad de Córdoba. Primero a Chuquisaca o la Universidad de Córdoba y en 1822 recién se funda la UBA. Bueno, por eso estamos hablando del principio del siglo XX, donde para hacer sus estudios universitarios se tuvo que trasladar a la ciudad de Chuquisaca y allá se recibe de abogado, ¿no? Es así. Y obtiene el título de bachiller en leyes. Bachiller en leyes, ahí está. Que el Congreso de 1816, que proclamó nuestra independencia, le otorga el segundo grado, que es abogado. Ajá. Para ejercer la abogacía en el foro, para tener clientes. Claro. 1816-1817. El primer título es doctor, es bachiller en leyes, que yo conseguí en latín, el diploma en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Claro. Un hallazgo precioso, donde se habla de Vicentico López, en latín. Claro. Y bueno, seguramente fue un político también de fuste, un político muy importante. ¿Y cuál fue el contexto en el cual, digamos, él escribe las estrofas del himno nacional argentino? El contexto político, porque bueno, las Provincias Unidas, de lo que hoy es Argentina, nació con el primer gobierno patrio en 1810, después consolidó la independencia en 1816 en Tucumán. Pero bueno, en esa Argentina estaba todo por hacerse, se hizo el escudo, se hizo la bandera, se escribió el himno nacional argentino, en este caso el prócer que nos ocupa y nos estamos hablando de él. ¿Cómo era el contexto político en el cual, digamos, la patria en ese momento necesitaba de tener un himno en este caso nacional? ¿Cómo era el contexto político de esa época? El contexto político son las últimas décadas del virreinato del Río de la Plata, el mismo contexto del general Manuel Belgrano, del general José de San Martín, de Bernardino Rivadavia, con la diferencia sustancial de que se le pide al diputado Vicente López, diputado de la Asamblea Constituyente de 1813, la composición de un himno, de una marcha que exalte los últimos triunfos. Estamos hablando de San Lorenzo, Tucumán, Alta. Porque se necesitaba de unos versos que inflamen el espíritu guerrero, y tenía, digamos, Vicente López tenía un currículum importante como literato, como poeta. Había cantado el triunfo de las armas argentinas en Suipacha, la primera victoria patria a fines de 1810. Anteriormente había cantado el triunfo argentino, que fue un enorme canto en el antiguo concepto neoclásico de la literatura, es decir, imitando los clásicos latinos. Había escrito un larguísimo poema, más de 1100 versos, en honor a el triunfo argentino en 1807, donde como oficial de la Legión de Patricios contribuyó a desterrar o a vencer a los enemigos en las calles de Buenos Aires. Y yo creo que logró con las estrofas del himno nacional argentino, logró con su cometido. Había que estimular a las tropas, impregnarlo de ese espíritu guerrero, de sacrificio, porque Buenos Aires fue creo que la única revolución que no volvió a caer bajo el dominio español. Porque Chile creo que sí cayó bajo el dominio español. Otros países también volvieron a caer cuando vino el absolutismo de Fernando VII, que querían reconquistar el absolutismo monárquico, y Buenos Aires resistió y no volvió a caer bajo el dominio español. Por eso es muy oportuno lo que acaba de decir, que en ese momento había un espíritu guerrero, porque Napoleón Bonaparte había caído, lo liberan a Fernando VII y los españoles venían a recuperar sus colonias y entre ellas Buenos Aires. Y había que escribir, como bien dijo usted, una canción patria donde estimulara a las fibras más íntimas para resaltar el patriotismo y a las tropas que iban al campo de batalla en la guerra de la independencia. Es así, no es una interpretación que yo hago en base al contexto que usted me está narrando, porque después incluso más adelante se cambian, ¿no?, algunas estrofas porque consideraban que eran muy hirientes hacia España, ¿no? Creo que
se sacaron algunas estrofas originales escritas por Vicente López. ¿Es así, Pablo? No se quita, se redujo sí. A fines del siglo XIX, hacia 1893. Sí. Uno de los versos del himno decía: y a sus plantas rendido un león. Ahí está. Eso entonces sí. la comunidad española, sí. La comunidad española de fines del siglo XIX se sintió ofendida, humillada, porque la planta o el pie argentino había aplastado al león de Castilla. Claro. Entonces, ahí se decidió, después hay un decreto de 1900 del presidente Roca, suprimir las estrofas que podían herir o lastimar a la enorme comunidad española que había en Buenos Aires. Claro. Más que en esa época ya empiezan a venir los inmigrantes. Mi abuelo, por ejemplo, es español y vino de España acá a la Argentina en 1900, precisamente en la segunda presidencia de Roca. Para ubicarnos en contexto, a mí me gusta hablar, entonces, para no herir tanto a la colectividad española. En ese entonces, a fines del siglo XIX, digamos, se suprimen algunas estrofas que pueden herir susceptibilidades en la colectividad española. Y también fue presidente de la República. Nosotros, cuando vemos un presidente de la República actual, a través del siglo XX, pretende el sillón de Rivadavia. Exactamente, porque Rivadavia fue el primer presidente de la República, en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso quedó para todos los tiempos el sillón de Rivadavia. Pero también fue presidente de la Nación. También, ¿en qué contexto fue presidente de la Nación Vicente López y Planes? En un contexto muy dramático, que fue la pérdida de la banda oriental, de la provincia de Montevideo, actual República Oriental del Uruguay, que fue ganada por las armas argentinas, Ituzaingó, Bacacay, Los Pozos, Juncal, pero fue derrotada en la diplomacia. Eso le costó el cargo al presidente Rivadavia, que renunció. El Congreso Constituyente acepta la renuncia, y Vicente López, como una figura moderada entre el Partido Federal y el Partido Directorial o unitarios, es colocado unas semanas para disolver ese gobierno nacional y entregar el poder al coronel Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Y ahí se disuelve directamente, desaparece la Constitución y el Congreso Constituyente, y hay como una especie de, no sé si llamarlo anarquía, pero no hay una Constitución que unificara a la República. Y en ese entonces, que después de Dorrego, viene el gobierno de Rosas. ¿Y ahí qué rol tiene Vicente López con el gobierno de Rosas? Vicente López ocupó muchos cargos legislativos y ejecutivos. A todos les escapaba, porque él tenía dos grandes vocaciones: la literatura y el ejercicio de la magistratura judicial, o la judicatura. Pero fue ministro, como usted bien dice, de Manuel Dorrego, fue ministro de Juan Manuel de Rosas, justamente cuando son usurpadas nuestras Islas Malvinas. Claro, en 1833, ¿no? Malvinas son usurpadas en 1833, Y anteriormente hay un acto de agresión por parte de un buque norteamericano también, que son capturados unas personas que estaban pescando. Ahí el cargo de Vicente López creo que era ministro de gobierno, y él eleva una nota de protesta. Pero siempre trataba de a los cargos, como cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en sus últimos años. Él era un poeta y un abogado. Fueron las dos grandes vocaciones de su vida. También ejerció el Poder Judicial, por lo que me está diciendo, el Poder Judicial. Vicente López fue juez de la Corte de la provincia de Buenos Aires, y llegó a ser, designado por Rosas, presidente de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires. Por eso se lo conoció como el camarista López, o el camarista Vicente López, porque era presidente de la Cámara de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo era diputado de la legislatura de la provincia. Era un hombre de Rosas. Ahí está. Y fue también gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires? Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando el enemigo de Juan Manuel de Rosas triunfa. Hablo del general Justo José Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Triunfa
en Montecaseros, en 1852, es designado gobernador provisorio, Vicente López, y después gobernador propietario durante unos meses. Claro, sí. Claro, ahí hay un conflicto, ¿no? El acuerdo de San Nicolás, bueno, creo que Urquiza llama a los gobernadores de provincias, entre ellos Vicente López, a firmar un acuerdo, pero fue sin autorización de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se arma un conflicto muy grande. Correcto, la legislatura no lo aprobó, el acuerdo, la legislatura no lo aprobó, que estaba, digamos, integrada por los enemigos de Rosas, entre ellos Bartolomé Mitre, Dalmacio Belcerti, era un cordobés que se alió siempre en la causa del Estado de Buenos Aires, como se lo decía entonces, eran los grandes enemigos. Claro. Bueno, entonces ahí, como lo había puesto Urquiza después de la batalla de Caseros, y bueno, los porteños en este caso, encabezados por Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, no aceptan el acuerdo de San Nicolás, y se produce un enfrentamiento, ¿no? Rechazando el acuerdo de San Nicolás, donde se sentaban las bases para firmar y promulgar una constitución, y Buenos Aires la rechaza esa. Lo que viene, el correlato que tiene el acuerdo de San Nicolás es la Constitución Nacional, pero bueno, Buenos Aires no se adhiere a ese acuerdo ni tampoco está presente en ese Congreso Constituyente que sanciona la Constitución. Y bueno, y en ese derrotero, ¿qué hizo Vicente López y Planes? ¿Pasó a ejercer su profesión de abogado o se mantuvo al margen de ese conflicto entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires? Vicente López, en julio de 1852, presenta su renuncia a la gobernación de la provincia. El propio general Urquiza se nombra gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Vicente López se dedica a la actividad privada. Me refiero a su hogar, a su familia, el ejercicio de la literatura. Su único hijo, Vicente Fidel, estaba radicado en Montevideo, se quedó hasta 1870 y pico, que fue convencional constituyente, y Vicente ya enfermo, tenía serios problemas intestinales. Claro, recordemos que estamos hablando de 1852, él había nacido en 1784, era una persona de avanzada edad, para la época de avanzada edad. Exactamente, y falleció en octubre de 1856, como decíamos hace un rato, en su casa, en la casa donde nació, donde compuso el himno, y donde murió el 11 de octubre de 1856. El 11 de octubre de 1856. El dolor de la nación argentina dividida entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Él muere, él fallece en situaciones donde hubo mucho conflicto. Bueno, que la provincia de Buenos Aires era un estado autónomo y no estaba separado de la Confederación Argentina. Bueno. Y la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires ejercía su soberanía interior y exterior. Tanto es así que en las Cortes Europeas teníamos a un diplomático de la Confederación, Juan Bautista Alberti, y a un diplomático porteño, Mariano Balcarce, nieto del general Tamargo. Claro, exactamente. Una cosa de loco, digo. Sí, seguro. Y bueno, y después tiene un hijo, ¿no? Un hijo que fue historiador junto con Bartolomé Mitre, un único hijo, sí. ¿Qué me puedes decir de Vicente Fidel, que era el hijo? Vicente Fidel López, que nació en Buenos Aires en 1815 y murió en Buenos Aires en 1903, es decir, alcanzó el siglo XX. Alcanzó el siglo XX, claro, fue contemporáneo. Él se llamaba a sí mismo hermano menor del himno nacional. El himno nacional había nacido en 1813 y él era de 1815. Estaba orgulloso de que su padre hubiese escrito la marcha patriota. Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre fueron las dos columnas historiográficas del siglo XIX argentino. Bartolomé Mitre vivía con documentación y Vicente Fidel más con el testimonio de su padre, de los contemporáneos. No se sujetaba tanto al rigor documental como sí Bartolomé Mitre, que en ese sentido fue un maestro
el que escribió las grandes historias de Belgrano y San Martín con documentación. Con documentación. Él iba por la tradición oral, por los testimonios que escuchaba de contemporáneos a su padre, allegados a su padre, y gente que vivió la época. Porque también es muy importante la tradición oral. Uno se va transmitiendo, valen las dos cosas, la investigación, ir a los archivos, y vale lo otro, la transmisión oral, que es muy importante. Por eso, uno era de la transmisión oral y el otro era documentalista, digamos. Bartolomé Mitre, que fueron los padres de la historia argentina, ¿no? Los primeros, los pioneros de la historia argentina, los primeros que empezaron a escribir la historia argentina. Es así, ¿no? Sí. Claro. Sí. Por ejemplo, en el manual de historia para los colegios secundarios que escribe Vicente Fidel López, en un punto dice que el general Urquiza había nacido en Buenos Aires. Claro. Y todos sabemos que era entrerriano. Y dice, no, la tradición. Yo escuché que habían dicho que nació en Buenos Aires. Claro. Entonces eso se considera gravísimo, pero él ha escuchado que Urquiza había nacido en Buenos Aires. Había escuchado. Y colocó en su manual, claro. Sí. Ese manual de historia argentina es el resumen de la maravillosa y voluminosa obra en 10 tomos de la historia de la República Argentina que escribe Vicente Fidel entre 1883 y 1893. Claro. La biografía de Vicente López y Planes. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Vicente López, en el partido de Vicente López. Él tenía tierras acá por la zona, por esta zona donde es el actual partido de Vicente López. Recordemos que, Vicente López surge en 1905 y antes de 1905 pertenecía al partido de San Isidro. ¿Tenés alguna referencia de que tenía tierras acá en el actual Vicente López, en el actual partido de Vicente López, en el actual Vicente López? Sí, Luis, tenía tierras su suegro, que era gallego, se apellidaba Riera, el padre de su señora, tenía tierra y una chácara o chacra en Los Olivos. Ajá. Y es muy interesante porque en su poética Vicente López habla de dulces olivos, qué bien se sienta aquí, habla de San Fernando, habla de las Conchas, habla del Tigre, de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y en un párrafo de la autobiografía, de la primera parte de la autobiografía de Vicente Fidel, donde cuenta su relación con el padre, dice que a Vicente López le gustaba mucho remontar barriletes y le gustaba mucho la vida al aire libre, e iba con su hijito Vicente Fidel, que estuvo muy enfermo de meningitis y casi muere, fue salvado por algunos médicos, pero es piadoso o es considerable pensar que pudo remontar barriletes en la chácara de su suegro en Olivos. Él conoció Olivos y disfrutaba del paisaje de Olivos. Está en sus escritos. Hay mucha documentación inédita y hay mucha poesía inédita de Vicente López en el Archivo General de la Nación, que es para descubrir. Ninguna alcanzó el vuelo, por supuesto, de la marcha patriótica, del himno nacional. A los 29 años lo escribió, la inspiración directa de Dios. Pero escribió mucho, y entre ellas habló de Los Olivos. Tierra florida, qué bien se sienta aquí, cuando Nuestra Señora nos acompaña. Una cosa muy bella, un hombre muy sensible. Recordemos que las familias que vivían en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en este caso ellos vivían, como vos bien lo dijiste, en la calle Perú, tenían las... San Pedro Telmo, sí. Claro, exactamente. Aprovechando las bondades que da la naturaleza con la barranca del río, tenían casas de verano, casas de fin de semana. Nosotros vemos todas las residencias que hay desde la actual Barrancas de Belgrano, y pasando, incluso la quinta presidencial también era de la familia Escuénaga. Ahí en donde estaba el Club Teléfonos era de la familia de Florencio Parravicini, de Solari Parravicini, y después vino el nieto de Justo José de Urquiza, Alfredo Urquiza, que estaba casado con una anchorena, y ahí también hace un palacio señorial, y todos aprovechando las bondades de la naturaleza, la barranca, el río. Después nos vamos más para el lado de San Isidro, tenemos, hablando del himno nacional, la residencia de los Thompson,
donde Mariquita Sánchez de Thompson pasaba los veraneos, o como era un poco rebelde en la época, la mandaba allá. Ellos vivían ahí en el centro de la capital. Y bueno, seguramente la familia Riera también habrá sido una familia acomodada de la época y habrán comprado tierras para el descanso. Y bueno, el que lo disfrutó, como bien lo estás señalando, fue Vicente Fidel López, ¿no? Porque él contaba todas esas anécdotas de remontar barriletes y todo. Tiene que haber sido exactamente así. Claro. Recordemos que cuando se produce el movimiento de mayo de 1810, el general Belgrano estaba veraneando en San Isidro, o estaba pasando no veraneando porque estamos en mayo, pero estaba pasando una temporada de campo en San Isidro. Claro. Y Domingo Faustino Sarmiento disfrutaba mucho, por ejemplo, del Delta del Tigre. Tenía una casita allí, que hoy es un museo, la réplica de esa casita. Exactamente. Y bueno, estuvimos hablando de Malvinas. El gobernador Bernet tenía la casa, que fue el último gobernador, digamos, de las Provincias Unidas o argentino en las Malvinas, tenía la residencia ahí enfrente de lo que hoy es la Quinta Los Ombú, que bueno, que donde era de la familia de Mariquita Sánchez de Thompson, precisamente. La Quinta de los Ombú, el último privado dueño fue Adrián Bécquer Varela. Bueno, y Adrián Bécquer Varela dejó un legado de que cuando desaparezca el último de sus hijos, lo iban a dejar para la municipalidad de de San Isidro, porque estaba en San Isidro, para que lo transformaran en museo. Y enfrente está la residencia del gobernador Bernet, último gobernador argentino en las Malvinas. Y ahí hay una barranca hermosa, es lo que yo estoy diciendo, que bueno, aprovechaban las vistas que tenía al río a través de la barranca. Bueno, y porque la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad. A partir de Parque Lezama, para el lado norte, está la barranca. Pero bueno, algún geólogo lo tendría que explicar por qué desde Parque Lezama para el lado sur ya no hay más barrancas. Entonces, esa franja desde Parque Lezama hasta el Tigre, diría yo, hay unas barrancas, bueno, donde las familias patricias de entonces, que residían y vivían en el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires, de la Gran Aldea, que escribió de Lucio López también, porque decían que era una gran aldea, tenían sus casas de veraneo y descansos aprovechando la barranca del río. Bueno, me diste hablando sobre la gran aldea que era Buenos Aires en ese entonces, siglo XIX. Lucio López fue el hijo de Vicente Fidel, ¿no? Y el nieto de Vicente López y Plano. Tuvo un trágico final. Sí. ¿Por qué no me contás ese trágico final del nieto de Vicente López y Planes, hijo del historiador Vicente Fidel López? Claro, Vicente López y Planes tuvo un solo hijo, como dijimos recién, Vicente Fidel, y Vicente Fidel tuvo 6 hijos. Sí. Se casó con la cordobesa Carmencita Lozano, y el mayor fue Lucio Vicente López, que nació en Montevideo en 1848 y murió trágicamente, como usted dijo, en un duelo con el capitán Sarmiento en diciembre de 1894 por salvar su honor. Era un hombre brillante, había sido interventor de la provincia de Buenos Aires, había sido ministro y dejó la gran aldea en una serie de recuerdos literarios cuando él viaja por todo. Son muy jugosos, muy y por salvar su honor a los 48 años muere en un duelo de honor. Amarga esto de los últimos años de Vicente Fidel, que era un anciano, un suceso muy trágico de nuestra historia y muy sonado, muy mentado en esta época, tanto que hubo así un movimiento de suprimir los duelos por considerarlos bárbaros. Pero Vicente Fidel, Lucio López murió en un duelo, porque el 29 de diciembre o 28 de diciembre de 1894. Claro. Y fue el único, ¿no?, de personas representativas que terminó con la muerte de uno de los contrincantes, creo, ¿no? Después no se conoce otro. En Uruguay, el presidente Batlle Ordóñez, después que terminó su mandato, desafió a duelo
a Washington Beltrán, que era el director de noticias, creo que era el director del diario El País de Montevideo. Bueno, durante el ejercicio de su mandato no lo podía, porque era el presidente, no lo podía batir a duelo porque era el presidente de la República. Bueno, y Washington Beltrán fue un acérrimo crítico del presidente Valle Ordóñez. Y bueno, cuando termina el mandato, lo desafía a duelo, llamaron a los padrinos, y bueno, y el que llevó la peor parte fue el periodista Washington Beltrán, que bueno, cae abatido por las balas del expresidente Valle y Ordóñez. Bueno, por eso fue algo similar lo que le pasó a Lucio López en 1894, a lo que le pasó a Washington Beltrán, el director del diario El País. Es Montevideo, creo que es el diario que tiene más tiraje. Es como si ahora fuera el director de Clarín, es así, como el director de Clarín, el editor de Clarín, como si fuera acá Clarín, es así. Claro, por eso, a mí me llamó la atención ese duelo que, bueno, ¿y cómo fue? Los padrinos decretaron, ¿cómo fue que el desenlace final? ¿Lo pactaron antes o fue un accidente o algo involuntario, algo inesperado? La muerte de Lucio. El capitán Sarmiento, Carlos Sarmiento, escribió en un diario diciendo que Vicente Fidel era un montevideano que venía acá a ganarse el pan, que era un cobarde, y puso la palabra proceda. Sí. Entonces Lucio nombró los padrinos, estaban el general Bosch, estaba Lucio Mancilla, los padrinos más que no recuerdo el nombre, y se batieron a duelo en el antiguo hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, creo que estaba en el barrio de Belgrano. Sí. Ahí se batieron a duelo, parece que en un primer disparo se hirieron, claro, pero Mancilla tuvo la mala fortuna de decir un tirito más y nos reconciliamos. Esto lo cuenta María Sáenz en su libro Roque, la biografía de Peña. Y parece que ese disparo dio en el vientre de Lucio, agonizó durante un día, en medio de terribles dolores, se desangró y murió. Claro. Me imagino cómo de haber sufrido Vicente Fidel López, porque no sabía de todo esto. Fue una aire porque era muy querido Lucio. Era muy querido. Siguió escribiendo, siguió publicando, se refugió en Río Cuarto, provincia de Córdoba, pero la muerte de un hijo. Él había perdido 2 hijitas cuando eran criaturas, Cecilia y Carmen, que habían muerto jóvenes, habían muerto bebitos, habían muerto infantes. O sea, había perdido, Vicente Fidel perdió 3 hijos, 2 eran chiquitos, pero este era un hombre adulto y el más prometedor. Claro. Bueno, para terminar, yo tengo una amiga personal muy querida por mí, que su chosna era Vicenta López, hermana de Vicente Fidel López. Mi querida Ana Esperón me mandó su árbol, el árbol genealógico, y me dice que María Gregoria Vicente López y Planes, que era hermana de Vicente López y Planes, se casa con Santiago Esperón. Uno de sus hijos es Eustaquio Esperón López y Planes, que se casa con Victoria Segismundo, heredera de las tierras de Vicente López hasta la calle Melo. Tuvo 6 hijos. Uno de ellos es Gregorio Esperón Segismundo, el bisabuelo de Ana, y se casa con Isabel Chávez. A su vez tienen 9 hijos y uno de ellos es Alejandro Esperón Chávez, mi abuelo, que vivía, para ubicarlo a los vecinos de Vicente López, ahí en la calle Gaspar Campo, entre Aedo, donde actualmente está la residencia del Palacio Rayo, porque ahí vivía el abuelo de mi amiga Ana Esperón. Y bueno, el abuelo la conoce, claro, que es una amiga muy, muy entrañable de acá de Vicente López. Bueno, el abuelo se casa con María Rosati y tiene 10 hijos, y uno de esos hijos es Gregorio Esperón, padre de Ana. A su vez puedo mencionar como algo
extra que el padre de Ana, Gregorio, fue un futbolista profesional muy importante que jugó en Platense, jugó en Europa, jugó en el Milan y bueno, fue de larga trayectoria como jugador y director técnico de fútbol. Para terminar, quiero acordarme de una de las descendientes de Vicente López y Planes, en este caso la hermana que es la chosna de nuestra amiga Ana, claro. Que integra la Asociación de Fundadores y Pioneros de Vicente López, que se dedica claro. a investigar mucho la historia y recordar todos sus antepasados. Bueno, para terminar le quise dar un toque de Vicente López, nuestra patria chica. Pablo, le agradezco enormemente todo. Un placer, querido Luis, un placer. Para mí también es un placer. Yo siempre digo lo mismo, uno se siente cómodo porque es un apasionado de la historia y cuando se encuentra con uno que sabe realmente de historia, no como uno que uno toca de oído de historia, que ha ido a las fuentes, es historiador e investigador, es un enorme placer y lo disfruto mucho, pero bueno, lamentablemente nos tenemos que ir y seguimos en contacto, querido Pablo. Con mucho gusto. Bueno, hasta siempre. Chau. Un abrazo grande, muchos cariños. Adiós, Luis. Pasó con nosotros Pablo Palormo, historiador, el único que escribió la biografía de Vicente López y Planes. Vamos a un corte y enseguida volvemos.